Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este interesantísimo vídeo del canal de YouTube de Administrativando Abogados, en el que vamos a tratar con María José. Hola María José. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar un asunto que a muchos les podría sorprender, pero que resulta que es frecuente. ¿Qué pasa? Cuando se te da el no apto por haber dado positivo en una sustancia no permitida. María José, cuéntanos un poco. Pues sí, Blanca, es un tema bastante frecuente, más de lo que pudiera parecer. En algunos procesos selectivos, después de tener lugar las pruebas teóricas, las pruebas escritas o pruebas prácticas, si las hay en el concreto proceso, pues puede tener lugar lo que es un reconocimiento médico. El reconocimiento médico va destinado a comprobar la aptitud del aspirante, es decir, que cumple con los requerimientos médicos y físicos que son necesarios para desempeñar ese puesto de trabajo. En este reconocimiento médico, entre otras pruebas, puede llevarse a cabo lo que se conoce como un test de antidrogas. Es un test de orina en el que se confirma si pues la persona pues consume o ha consumido algún tipo de sustancia estupefaciente o algún fármaco no permitido. En ocasiones sucede que el aspirante da positivo en ese test de orina y, sin embargo, niega el consumo de sustancias estupefacientes o de cualquier otro fármaco no autorizado. En estos casos es lo que nosotros conocemos como falso positivo, es decir, cuando se produce ese positivo en el test de orina porque pues se ha, por ejemplo, consumido algún tipo de alimento con presencia de alcaloides opiáceos. Estamos hablando, por ejemplo, de las semillas de amapola, que están presentes en nuestra dieta o pueden estar presentes en nuestra dieta habitual en forma de mix de semillas, pizzas de semillas de amapola, panes también de semillas. Son totalmente seguros desde un punto de vista toxicológico, obviamente, en nuestra alimentación, pero sí que reaccionan y provocan o pueden provocar un positivo en un test antidroga. En otras ocasiones, ese falso positivo puede deberse, por ejemplo, a algún fármaco que estamos tomando para un determinado tratamiento médico, como puede ser la codeína, la noscapina, y que efectivamente también son susceptibles de provocar ese positivo. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros desde Administrativando Abogados hacer en estos casos? Bueno, pues hay que tener en cuenta que obviamente estamos hablando de personas, de aspirantes que han superado prácticamente todo el proceso selectivo, las pruebas más difíciles e importantes y que se encuentran ahora con un no apto en un reconocimiento médico y que, por tanto, supone un suspenso en ese proceso selectivo y que no consiguen la plaza a la que están aspirando. Bueno, pues obviamente lo primero que recomendamos es reclamar ese no apto en el reconocimiento médico y para ello, pues en primer lugar, le recomendamos que se sometan a un contraanálisis de la muestra que se ha previamente recogido. Es verdad que el contraanálisis que normalmente la Administración o la entidad pública que utiliza es la misma muestra que inicialmente se recogió. Esto no es correcto, como luego diremos. Y también recomendamos, además de pedir ese contraanálisis al que, reiteramos, tiene pleno derecho el aspirante a solicitar, también recomendamos que se sometan a un análisis independiente. Es cierto que en ocasiones el positivo lo podemos obtener, lo podemos saber el mismo día, es decir, nos realizan el test de orina y nos dicen que hemos dado positivo. En ese caso, recomendamos acudir a otro laboratorio, un laboratorio independiente que asegure la cadena de custodia y someternos a otra prueba de detección de drogas para poder contrarrestar ese primer positivo. En otras ocasiones, sin embargo, nos dan el positivo cuando pasan varios días. En ese caso, obviamente, ya han pasado varios días, las drogas, de estar presentes, las sustancias habrían desaparecido en nuestro sistema y, por tanto, hay otro tipo de test que podemos recomendar, por ejemplo, un test antidroga en el pelo, que sí que podría comprobar y confirmar si hay presencia de sustancias hasta 6 meses desde que se han consumido, con lo cual un negativo en ese test pues, es una prueba también importante. Y recomendamos, por último, acudir a nuestro médico de cabecera o especialista médico
para solicitar informes que confirmen que en nuestros antecedentes no obra ningún antecedente de, vamos, ningún episodio de consumo de sustancias estupefacientes, o bien que, por ejemplo, estamos en un tratamiento médico, estamos consumiendo algún tipo de fármaco que ha podido llegar a provocar ese positivo, como hemos dicho, codeína, noscapina y otros fármacos que efectivamente reaccionan y producen ese positivo. Y en el ámbito, me surgen muchas dudas, pero la primera de ellas, en el ámbito de la administración, ¿qué tiene que darse para que el análisis se considere válido? Claro, como hemos dicho, en los procesos selectivos en los que existe este reconocimiento médico, ya sea la Administración o una entidad pública que lleva a cabo el reconocimiento médico, debe seguir unos parámetros que están muy tasados para que la muestra, para que el positivo que ha recogido llegue a considerarse válido y no pueda contrarrestarse, contradecirse o declararse inválido. En primer lugar, debemos confirmar que cuando se ha recogido la muestra se ha hecho en dos tubos independientes, debidamente identificados, con códigos, con los datos de la recogida de muestras y sobre todo precintados. Esos dos tubos deben estar, como hemos dicho, correctamente identificados y se nos debe dar una copia de la documentación que se envía al laboratorio junto con los dos tubos. Además, debe elaborarse un acta donde se identifiquen todos los datos de la recogida de muestras y cuando llega al laboratorio, que por cierto ha de ser un laboratorio debidamente reconocido y certificado, no todos los laboratorios lo son, cuando llega al laboratorio, el laboratorio está obligado a recibir las muestras, comprobar que efectivamente se encuentran precintadas, que son dos muestras independientes, correctamente identificadas y tienen obligación de conservar la muestra que previamente ha dado un resultado positivo, tienen obligación de conservarla 6 meses. Ese es el tiempo en el que además el aspirante tiene derecho a realizarse y a solicitar un contraanálisis, como hemos dicho, de la segunda muestra que no es la que previamente se ha utilizado cuando se ha dado positivo. Y lo más importante también, o dos de las cosas más importantes son la primera, como hemos dicho, no todo positivo en un test de orina supone que la persona sea consumidor de drogas o de sustancias prohibidas, sino que este positivo puede ser debido a otras circunstancias, ingesta de alimentos, tratamiento médico con fármacos. Por eso, siempre el resultado positivo debe ser interpretado por un facultativo médico. Y la segunda cuestión también más importante, todo resultado positivo en un análisis antidroga, en un test de orina, debe ser siempre confirmado con otra técnica que se llama una técnica cromatográfica en combinación con espectrometría de masas para determinar y cuantificar concretamente la cantidad y el corte donde se establece de esas sustancias. Es decir, hay ocasiones en las que a lo mejor la muestra sí que tiene sustancias prohibidas, pero se encuentran por debajo del corte. En este caso, entonces, la prueba debe ser negativa, no puede ser positiva. Con todo esto, todos los parámetros y los requisitos que ha debido seguir la Administración o la entidad pública, pues podremos confirmar si efectivamente se trata de un test positivo, no se puede invalidar, pues porque no se hayan recogido los dos tubos, porque no haya sido un facultativo médico el que lo ha interpretado y sobre todo lo más importante, porque no se haya llegado a hacer un contraanálisis con otra técnica distinta que haya efectivamente confirmado que se encontraba por encima de ese corte la sustancia en cuestión prohibida. Con todo esto es con lo que nosotros como abogados luego podemos pelear en nombre del cliente contra ese positivo obtenido en un reconocimiento médico, obviamente siempre y cuando el aspirante no sea consumidor de sustancias, claro. Bueno, es que además resulta casi evidente que un aspirante en un proceso de oposiciones pues está prevenido. O sea, es que sería hasta raro que fuera un caso que se habrá dado. Pero bueno, en principio cuando tú estás opositando a muerte para conseguir tu plaza, es un poco absurdo dar positivo y no me imagino el shock de aquellas personas que por haber tomado una pizza de una cadena de supermercados de positivo y el susto que se deben llevar. Y yo creo que lo mejor es, con todo lo que sabes tú, que llamen directamente a Administrativa de Abogados para que les podamos ayudar con esto, porque después de todo el esfuerzo es un shock tremendo y necesitan contar con alguien que sepa tanto como tú, María José.
Claro, es lo que hemos dicho al inicio, es después de lo que supone un esfuerzo de un proceso selectivo en el que se han superado ya todas las pruebas físicas, las pruebas escritas, exámenes, justamente el reconocimiento médico que a priori sería lo más fácil, precisamente no superarlo por haber dado un positivo en personas que efectivamente en toda su vida no han consumido ningún tipo de sustancia, pues resulta un shock y resulta frustrante y obviamente les genera impotencia y es por eso por lo que, bueno, pues asesoramos sobre la forma en que deben reclamar, cómo deben hacerlo, qué derechos tienen, porque es verdad que muchas veces, pues por desconocimiento, porque la administración o la empresa pública no lo hace bien, pues se encuentran con que realmente ese positivo no es tal positivo, es lo que se conoce como un falso positivo y es totalmente posible pelearlo, por supuesto. Pues muchísimas gracias por ayudar a tanta gente. Bueno, en este caso esperamos que no a tanta gente. Claro, esperemos que sucedan pocas veces, claro está. Gracias, María José. Gracias a ti, Blanca. Un saludo.